Hola, hoy volvemos nuevamente a conversar con ustedes sobre lo que es el diseño universal del aprendizaje. Corresponde entonces en este día hablar sobre los componentes de un currículo que tenga relación con el diseño universal de aprendizaje. No olvidemos que el diseño universal de aprendizaje son estrategias que se establecen para hacer mucho más efectiva la inclusión dentro de un aula de clase. Por eso es clave en la construcción del currículo tener muy claro los elementos que vamos a abordar en el día de hoy. Recordemos igualmente que el diseño universal de aprendizaje plantea dentro de sus principios y fundamentos lo que tiene que ver con tres redes primarias. Recordemos entonces esas tres redes primarias. Recordemos primero que existe una red de comprensión y de reconocimiento, que existe una red de estratégica y que existe una red afectiva. El DUA nos ayuda a plantear unas estrategias en las que estas tres redes actúan de manera articulada y permiten acercar al estudiante a ese, digamos, momento de aprendizaje. Por eso, mirando un currículo desde el diseño universal de aprendizaje, no es solamente la organización de un plan de estudio, no, ni crear unas estrategias para seguir cumpliendo con unos estándares y con unas competencias. Y en razón de eso, tener unas habilidades dentro del proceso alcanzadas con el estudiante. No. Hacer un currículo desde el diseño universal de aprendizaje va enfocado a que nosotros logremos que hayan unos estudiantes que se conviertan en aprendiz experto. Así les vamos a llamar, aprendiz experto. Unos aprendiz expertos con recursos y conocimientos. Unos aprendiz expertos estratégicos, dirigidos a los objetivos específicos. Unos aprendiz expertos motivados y centrados en su aprendizaje. En un currículo, los objetivos siempre se definen a menudo como unas expectativas de aprendizaje que representan los conocimientos, conceptos, habilidades que todo estudiante debe dominar y generalmente están en consonancia con determinados estándares. En el marco del diseño universal de aprendizaje, un objetivo está definido de modo que reconozca la variabilidad entre los estudiantes aprendices y se diferencien los objetivos de los medios para alcanzar. Estas cualidades permiten a los maestros de que un currículo DUA ofrezca mejores oportunidades y alternativas. Es una manera distinta. Mientras que un currículo tradicional se centra en contenidos y en objetivos, un objetivo DUA se centra en que los aprendices establezcan mejores expectativas y altas metas para alcanzar por cada uno de ellos. Otro elemento a tener en cuenta en el diseño curricular son los métodos. Los métodos dentro de un currículo siempre son definidos como las decisiones, enfoques o procedimientos que se organizan secuencialmente como unas rutinas para desarrollar los procesos de enseñanza. Los profesores expertos aplican métodos basados en las evidencias, diferencian esos métodos de acuerdo a los objetivos que persiguen en la enseñanza. Los currículos DUA facilitan una mayor diferenciación en estos métodos, basados en una variabilidad donde el aprendiz, en el contexto de la tarea, en los recursos sociales, emocionales del estudiante y en el clima del aula. Estos métodos son unos métodos flexibles que permiten que el estudiante tenga mucho mayor acercamiento, que pueda acercarse de una manera visual, de una manera auditiva, de una manera sensitiva a lo que tiene que ver con el aprendizaje. El método se define como las decisiones, enfoques, procedimientos, rutinas que de una u otra manera enseñan, ¿verdad? Y que permiten que los expertos, que para nosotros en este caso son los aprendices, puedan alcanzar y acelerar ese aprendizaje.
Bueno, y otro elemento que también debemos tener en cuenta son los materiales. Pues dentro de un currículo, los materiales son considerados habitualmente como los medios utilizados para nosotros poder presentar esos contenidos que tenemos propuestos, ¿verdad? Y aquellos que los estudiantes usan, demostrando y evidenciando sus aprendizajes. Para el diseño universal de aprendizaje, los materiales son considerados habitualmente como los medios utilizados para representar los contenidos que los estudiantes usan para demostrar los conocimientos, ¿verdad? Ofrecen vías alternativas para el éxito, incluyendo la elección de contenido cuando es apropiado, niveles variados de apoyo y desafíos y opciones para promover y mantener el interés y la motivación. Bueno, y dentro de esta estructura no faltaba más sino que el proceso de evaluación. En un currículo pensado desde el diseño de aprendizaje, debe centrarse en una evaluación por competencia, en esos elementos que nos permitan a nosotros observar lo que el estudiante realmente está aprendiendo. Tener presente desde una manera que no podemos centrarnos en el conocimiento, sino en aquellas habilidades evidenciables que el estudiante demuestra, donde demuestra el aprendizaje. La evaluación entonces corresponde a todo ese proceso en donde se retroalimenta al estudiante, en donde se acompaña al estudiante, en donde se mira desde un enfoque integral el estudiante para ver si alcanza unas competencias y unas habilidades. Lo que persigue la evaluación desde el diseño universal de aprendizaje es ampliar toda manera para acercar al estudiante frente al conocimiento. Quiere decir esto, que los materiales, los métodos y todas las estrategias planteadas deben llevar y evidenciar constantemente el proceso de evaluación de los conocimientos interactuados en este caso. Vemos entonces que es importante tener claro antes de diseñar los microcurrículos donde trabajamos en un aula, estos elementos que son generales y que hay que tenerlos presentes en el currículo de aula. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por este espacio. Que estén muy bien.